bendiga. Dios le bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Preciosa mañana. Amén. Fíjate, la bendita palabra de Dios dice que la verdadera, es un texto que leía, que meditaba, que es precioso. Es en Juan, primera de Juan, capítulo 3, que dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce ni nos va a reconocer, porque no le ha conocido a Él. O sea, que es un privilegio que nosotros, ¿verdad? El que Dios nos ha dado y nos reconoce, ¿verdad?, como su hijo, y nosotros ser hijos del Padre eterno. Y eso verdaderamente es algo lindo, Charo. Es algo maravilloso. Y le damos gracias a Dios por esta preciosa mañana. Vamos a dar comienzo al culto racional en esta mañana, directamente desde la iglesia de Jesucristo el Vencedor, aquí desde el Tuque, pidiéndole al Señor que todo lo que se haga en este día sea de bendición y pueda llegar a sus hogares a través de las redes del YouTube, a través de nuestro canal de YouTube, como Iglesia Espacio IJV. Amén. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Así que antes de dar parte a nuestra hermana Lourdes, vamos a estar puestos de pie los que puedan, los jovencitos, la escuela del niño de pie, lo que llega la maestra. Y vamos a cerrar nuestros ojitos. Yo le voy a pasar la parte rápido a Lourdes, pero ya se ha venido preparando el ambiente, el corazón, nuestros pensamientos, ¿verdad? Ya están en la frecuencia y sincronizados con el Dios de la gloria. Simplemente le pedimos a Dios que lo que traiga en esta mañana y durante el día va a ser de bendición, pero que nosotros no nos distraigamos de tal forma que no podamos entender lo que Él nos quiere decir. Tenemos que estar atentos, como cuando Cristo iba, ¿verdad? Caminaba, pasaba, la gente estaba atenta a lo que Él decía, se sentaban, lo miraban. A las faldas del monte no había megáfono ni micrófono, simplemente Él se trepaba en el monte y el viento llevaba sus palabras hacia lo lejos, y así esa palabra era como era esparcida y llegaba al corazón de aquellos que querían buscarle en espíritu y en verdad. Dios es lindo, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y es un honor, es un privilegio en el que nosotros podemos adorarle y glorificarle. Adora al Señor ahí como tú solo sabes hacerlo. Ahí mismo con tus ojitos cerrados. Porque toda gloria, toda honra es de Él. Le pertenece a Él, le pertenece a Él. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a mantener esa coinonía como siempre la mantenemos, la coinonía de los santos en esta mañana. Damos gloria a Dios, damos gloria al Padre, y Dios va a hacer lo que va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. En ese mismo sentido, en esa misma comunión, seguimos adorando y ya comenzamos el culto. Seguimos en esa frecuencia y sincronía. Aleluya. Nuestra hermana Lourdes, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Santo, Dios lo siga bendiciendo, hermanos. Amén. En esa misma comunión, aproveche ahí. Vamos a hacer un clamor por los que vienen de camino, por los que no pueden estar. Aproveche y preséntese una vez más delante del Señor. Padre Celestial, te rogamos tu santa bendición. Te damos gracias por tantas bendiciones que tú nos das, Señor amado. Pidiéndote que tú santifiques esta reunión. Estamos en tus atrios, estamos en tu casa de adoración, Señor, donde nos unimos a adorar, a clamar, a traer a ti el corazón, Señor amado, rogándote por los que vienen de camino, Señor, por los que no pueden estar, están pasando alguna angustia, algún dolor,
Padre, pero que tú, Señor, seas consolándole en esta mañana, seas impartiendo tu fuerza, Dios mío, y tu santa bendición sobre los que no han podido estar, Señor, y que pronto puedan estar con nosotros, y por los que están aquí presentes, rogándole, Dios mío, rogando, Señor, tu santa bendición a nuestras vidas, a nuestra familia, Señor. Necesitamos más de ti cada día, en nuestro andar, en nuestro caminar, que seas tú con nosotros, Señor. Gracias, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjese que hay promesas de Dios, pero que están condicionadas. Mucha gente habla de las promesas de Dios, pero hay unas condiciones. Mira, dice que allí envía Dios bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Cántalo con gozo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Aleluya. Cuán bueno, cuán delicioso es. Cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Confían en Jehová, son como el monte de Sión, no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Puedo descansar, puedo descansar de una mansión. Cristo me dará. Sol llegar a oscurecer y no brilla más. Yo igual confío en el Señor, Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Sol llegar a oscurecer y no brilla más. Yo igual confío en el Señor, Él no va a fallar. Aleluya. El gozo de nosotros es saber que su presencia está con nosotros. ¿Verdad, hermanos? Su presencia está con nosotros. Asimismo, de pie, vamos a tener una lectura. Yo le voy a pedir a hermana Mabel que me haga ese favor de leerla, que estoy un poquito como afónica. Primera de Tesalonicenses 1.
Primera de Tesalonicenses 1, del 12 al 17. Bendito Dios. Primera de Timoteo, del 12 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Señor, bendice esta palabra en nuestros corazones. Vamos a orar al Señor. Que tenga peticiones, vamos a orar delante del Señor. El que esté enfermo, algún familiar, usted lo menciona, ora por él, clamamos al Señor por él y también presentamos el mensaje de la palabra del Señor que nos va a traer el pastor. Amén, mi hermano. Oramos al Señor. Padre, Dios grande, Dios maravilloso, te damos nuevamente, Señor de gloria, en este momento, en esta mañana, en esta hora. Gracias, Señor, por esta bendición hermosa de compartir con mis hermanos, Señor de gloria, en este lugar maravilloso que es tu casa de oración. Señor, te presentamos, Dios de gloria, las vidas que están enfermas, que están afectadas de salud. Pidiéndose, Señor, que si algún hermano está afectado de salud, ponga tu mano maravillosa allí donde él está. Le visites. Aleluya, oh Dios de los cielos, y que para gloria y honra de tu nombre quede en pie sano, que pueda testificar, Señor, esas maravillas tuyas que nosotros siempre testificamos. Ahora, Señor, te pido, Señor, y te presento el mensaje de tu palabra en este momento, que ha de traer el pastor, Señor de gloria, pidiéndote, Señor, oh Dios de los cielos, que sea tú el que hable en nuestra vida, para que sea de edificación como siempre pedimos, anhelamos y que siempre así lo es. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven, los que estamos aquí. Damos gracias a Dios. Esta mañana me levanto, me asomo en la terracita que tengo, y miro el cielo, las estrellas, los pajaritos, y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Mucha gente no puede hacer eso, y no porque estén, ¿verdad?, pasando por diferentes situaciones, pero tenemos que ser agradecidos con el Señor cada día, por lo que el Señor, ¿verdad?, está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Puede vernos a través de Iglesia IJV. Iglesia IJV. Nosotros estamos localizados en el sector Brisas del Mar, calle Coral 282, en Ponce, Puerto Rico. Y de aquí, ¿verdad?, llevando
el mensaje de la palabra del Señor que Dios nos ha comisionado a cada uno de nosotros en diferentes maneras. Y el mensaje de hoy, bueno, va a ser un mensaje estilo estudio, porque vamos a estudiar la palabra del Señor, va a ser expositivo y vamos a aprender algo de la palabra del Señor. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 24. Y voy a ir versículo por versículo, no lo voy a leer completo ahora porque como vamos a ir en forma expositiva, en forma de estudio, para aprender un poco de la palabra del Señor y qué el Señor quiso decir aquí. Lucas capítulo 15 trata de 3 parábolas, le llaman un tríptico, son un nombre raro, usted no sé si lo ha escuchado, pero un tríptico es un marco que tiene 3 cuadros que se relacionan entre sí. Y estas parábolas ilustran una verdad espiritual las 3, y vamos a ir mirándolas. Y en Lucas capítulo 15, obviamente vemos 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo solamente está en el Evangelio de Lucas. Es una de las parábolas más famosas que tiene la Biblia. Me acuerdo yo cuando chiquito que salía un drama del hijo pródigo. Hay muchas predicaciones sobre estas parábolas. Pero en realidad son 3 parábolas en una. Y aquí se manifiesta la Trinidad. Fíjese, en estas 3 parábolas. Porque en la parábola de la oveja perdida es la obra de Dios Hijo en restaurar a un hijo que peca. La parábola de la moneda perdida es la obra de Dios, el Espíritu Santo, en restaurar a un hijo que peca. Y la parábola del hijo pródigo es la obra de Dios Padre en restaurar a un hijo que peca. Y vamos a comenzar con los primeros 2 versículos. Sígame con cuidado, como dice el doctor Alducín. Yo lo digo mucho, por eso es que a veces a uno se le pegan esas cosas. Sígame con cuidado y verifique. Y vamos a leer. Y dice Lucas 15, 1. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí vemos a los religiosos de ese tiempo, amados, criticando, murmurando sobre Jesús por predicarle a los publicanos y pecadores. Los publicanos eran los cobradores de impuestos en el tiempo de Jesús y era una de las profesiones más despreciables de ese tiempo, porque ellos tenían unas mesas, se paraban y cobraban el dinero a los judíos, pero normalmente estas personas, los publicanos, eran gente rica, gente de dinero, y ellos negociaban con los romanos, decían: bueno, tú me tienes que cobrar de esta región $1,000, por poner un ejemplo, y ellos le entregaban el dinero a los romanos, y los romanos no tenían que ver directamente con los judíos. Le entregaban el dinero y cobraban más, o cobraban intereses, como cuando usted va a coger un préstamo con intereses, y esa era la ganancia de los publicanos. Y como ellos cobraban, pues la gente los tenía, ¿verdad? Se molestaba con ellos. La élite religiosa veía a los cobradores de impuestos tales como Mateo. Mateo fue el de los 4 evangelios, fue un cobrador de impuestos. El nombre del original era Leví, y el Señor le cambió el nombre a Mateo. Y de hecho en Lucas 5:29, hay un relato, ¿verdad? Cuando Jesús llamó a Mateo. Dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa, hablando de
de cuando Jesús lo llamó. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, amado. Así que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vamos a entrar, ¿verdad?, en la primera parábola. Y vamos a leer de los versículos 3 al 7. Siga conmigo leyendo. Dice: entonces Él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Para ponerlo en perspectiva aquí, el pastor representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Este pastor tenía 100 ovejas, pero una se perdió. Verdaderamente este es un porcentaje bien pequeño. 1 de 100, si lo llamamos en términos porcentuales, es algo ínfimo, pequeño. Pero este pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no se conformó con solo tener 99, sino que cuando se perdió una sola, fue tras ella. La encontró, la llevó sobre sus hombros gozoso hasta el redil, amados. Nuestro pastor, el Señor Jesucristo, es tierno, es compasivo, amoroso, poderoso para salvarnos perpetuamente. Es interesante que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, la vestimenta tenía 2 piedras en los hombros, y en estas 2 piedras estaba tallado los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 a un lado y 6 al otro, y literalmente representaba que el sumo sacerdote, que era Jesucristo, cargaba al pueblo en sus hombros. Y así el Señor hizo con esa oveja. Él la cargó en sus hombros, dice ahí. De igual manera, amados, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, nos lleva en sus hombros a cada uno de nosotros. Analice esto. Cuando un pastor comienza con 100 ovejas, siempre tendrá 100 ovejas. Qué lindo, ¿verdad? Cuando un pastor comienza con 100 ovejas, siempre tendrá 100 ovejas. Vemos entonces que en esta palabra es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo buscando y socorriendo a los que son de Él. Él nos busca cuando nos salimos del redil. La segunda parábola, la parábola de la moneda perdida, está en los versículos del 8, 9 y 10. Y vamos a leer el versículo 8, 9 y 10. Y dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, amado. Esta parábola es un cuadro del Espíritu Santo, cuyo ministerio es de igualdad a cada uno de los que pertenecen al Señor, de sus hijos. Cada uno de nosotros, y no lo dude, es precioso ante Dios, ante nuestro Señor. Así como un buen administrador rinde cuenta de cada centavo de lo que recibe, de lo que está administrando. Todos somos administradores en algún sentido. El Espíritu Santo también velará por la seguridad de cada uno de los que Él ha sellado. En Efesios, en la segunda parte de un versículo de Efesios 4:30,
Dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De hecho, la primera parte dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De manera que en esa segunda parábola vemos la obra del Espíritu Santo de estar, ¿verdad?, administrando a los que Él ha sellado. La tercera parábola, la del hijo pródigo y la más famosa, y vamos a leer el versículo 11 solamente y seguimos leyendo, pero dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Este hombre que menciona este versículo representa a nuestro Dios. Y en realidad esta no es una parábola de un solo, ¿verdad?, hijo pródigo, sino que trata más bien de una parábola acerca de un padre bueno con 2 hijos pródigos. Vamos a hablar de uno solamente, el segundo también hay tela para cortar, pero solamente vamos a hablar del primero. Este padre, amados, no obligó a sus hijos a hacer nada contra la voluntad de ellos. Él no lo obligó. De hecho, fue muy complaciente con el menor. Y dice el versículo 12 y 13, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, amados. El padre hizo tal como el hijo lo pidió. Le dio su parte de los bienes. Y poco tiempo después el hijo tomó su dinero y decidió marcharse de la casa. El padre, por su parte, no obligó a su hijo. No lo obligó en contra de su voluntad. ¿Sabe una cosa? Usted y yo, si decidimos alejarnos de nuestra casa, el Padre nos va a dejar. Usted puede alejarse de Dios si esto es lo que usted quiere. Dios le ha dado a usted libre albedrío. ¿Recuerda al joven rico? Él se acerca a Jesús y le dice en este relato, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, le desglosa los mandamientos y él le dice, todo eso lo he guardado desde la juventud. Pero el Señor le dijo, te falta algo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y el joven se entristeció muchísimo y se fue. Pero si usted recuerda ese evento, ese pasaje, Jesús no lo retuvo, él se fue. Pero dice que el Señor lo amó, Dios lo amó. Pero tenía ya un Dios en el corazón, que era el Dios del dinero. Y el Señor lo dejó ir. Las Escrituras nos dicen que Jesús le amó. Y aquí, de seguro, ¿verdad?, que hay muchísimas personas o congregaciones que dirían, por ejemplo, cantarían 15 estrofas en un himno para ver si ese muchacho que está ahí escuchando pasa al frente y le entrega el corazón a Cristo. Pero no creemos que eso funciona de esa manera. Si es su deseo, bien puede alejarse de Dios. El padre no obliga a este hijo a que se quede en la casa. Este muchacho quería salir de la casa. Y dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí es cuando nosotros desde aquí decimos que se pusieron los huevos a peseta. Lo decimos aquí en Puerto Rico. Este muchacho pasó tiempo en aquel país lejano. Pasó tiempo desperdiciando sus bienes, viviendo perdidamente. Eso es lo que dice ahí. Todo lo perdió, estuvo en apuros. Dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Óigame, haga un cuadro mental. Imagínese Jesús con todos esos judíos ahí de frente, publicanos, fariseos. Cuando me imagino que el Señor empezó a hablar que este joven tuvo que ir a apacentar cerdos, se escandalizarían, porque esa es la profesión
lo más denigrante que le podía pasar a un judío era que cuidara cerdos. Y yo me imagino que esa gente allí estaba escandalizado con eso, pero este muchacho había descendido hasta lo más bajo. Y el 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este muchacho había llegado a lo más bajo, pero aunque se encontraba en esta situación tan baja, ¿sabe qué? Era hijo. Era hijo. Seguía siendo hijo. Esta parábola, el muchacho siempre ha sido hijo. No hay duda de eso. Era hijo cuando estaba en casa. Era hijo cuando salió del hogar. Era hijo cuando malgastaba el dinero de su padre. Era hijo cuando acudió al hombre que tenía los cerdos en aquel país lejano. Y aún continuaba siendo hijo cuando trabajaba cuidando cerdos. El doctor Harry Rimmer fue un evangelista que escribió unos libros. Ya él murió en el 1952. Le hicieron una pregunta, le dijeron, supóngase que el muchacho hubiera muerto cuidando los cerdos, ¿qué hubiera pasado? Si el muchacho hubiera muerto allí cuidando cerdos, se le pegaba una bacteria, ¿qué hubiera pasado con ese muchacho? Y él contestó, el muchacho no habría sido cerdo, sino que siempre sería hijo. El muchacho tuvo que vivir con cerdos y en realidad descubrió que eran realmente sucios. A él no le gustaba vivir con los cerdos porque aún allí todavía él era hijo de su padre. Los cerdos son los únicos que les gusta revolcarse en el fango, pero el hijo no. Los que son hijos no. Dice el 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este joven sabía que los sirvientes de su padre tenían para comer y de sobra, y se estaba muriendo de hambre. Pero no nos olvidemos que aún ese hijo entre los cerdos, amados, dijo, e iré a mi padre. Estando allí, le llamó padre, porque era su padre. Iré a mi padre. De modo que se decidió y dijo, me levantaré, iré a mi padre. Y ningún cerdo jamás diría algo así. En el 18 y 19 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él no era siervo, amado, sino hijo. Durante todo ese tiempo continuó siendo hijo. Se dio cuenta que era un lugar para cerdos y no para hijos, en esa porqueriza. Y así se decidió regresar a su casa. Y ahora viene la parte conmovedora de la historia. Él regresa a su casa, ¿verdad? Va camino a su casa. ¿Qué hará el padre con este muchacho? ¿Sabe? Según la ley mosaica, ese muchacho pudo haber sido apedreado. Dice en Deuteronomio 21, del 18 al 21, en las leyes mosaicas, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz quiere decir que a pesar del error, tenemos hijos nosotros a veces contumaces, sabiendo, como nosotros ya hemos pasado por ahí, le decimos, no te metas por ahí, no hagas esto, pero ellos, el que es contumaz va a seguir, no importa el error, va a seguir. Si tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán, y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Eso era lo que le tenía que tocar a este muchacho. Le pudo haber ocurrido, pero ¿qué dijo? En el versículo 20 dice, levantándose vino su padre. Y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, amados, ¿cuál fue la reacción de su padre al ver a su hijo? ¿Corrió acaso para buscar un látigo y darle duro? ¿O corrió a agarrar una piedra para apedrearlo?
¿Estaba enojado porque el muchacho había deshonrado su nombre y malgastado sus bienes viviendo perdidamente? No, nada de eso. El Señor continúa diciendo que fue movido a misericordia. Y vamos a leer los últimos 4 versículos, que es del 21 al 24. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la alegría del Señor. El padre le dio la bienvenida con los brazos abiertos, amado. Ese muchacho había estado en un país lejano y había conocido la verdadera miseria. Ahora estaba de vuelta y comenzaron a regocijarse. La Biblia nos dice que jamás hayan dejado de regocijarse. Todavía se debe estar regocijando el Señor en el cielo por los pecadores que se arrepienten. La situación del hogar, ¿verdad?, mejoró. Cuando usted se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, amados, experimentará lo mejor de su vida. Usted nunca se divertirá fuera de la casa del Señor, en algún sitio lejano. En la tierra lejana el muchacho recibió golpes y recibió sufrimientos, pero en casa recibió besos y abrazos. Se tuvo que vestir con trapos lejos de casa, pero en la casa le pusieron el mejor vestido y un anillo en su mano. Tuvo que acostumbrarse a comer las algarrobas que comían los cerdos, pero ahora tiene la porción del becerro gordo, ¿verdad? Tiene esa porción del becerro gordo. Lejos de la casa era un mendigo, pero ahora disfruta de un buen banquete, amados. Santiago 4:8 dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta es la historia de un joven que se fugó de Dios, pero que más tarde regresó. Volvió por la senda de la confesión. El padre ni aún dejó que terminara su confesión. Lo recibió con los brazos abiertos. Y esta es la manera en que un hijo de Dios vuelve a su padre. Mire, amado, en todas las iglesias hay hijos y no hay hijos también. Es como la parábola del trigo y la cizaña. Dice que en la iglesia van a crecer gente que es cizaña y gente que es trigo. Dios conoce a sus hijos. De hecho, Él aquí en Juan 10:27, Él conoce a sus ovejas. Él sabe quién es hijo. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo le hablo, ¿verdad?, en esta mañana a cada uno de nosotros que nos examinemos, los que nos ven a través de este canal de YouTube, que usted esté seguro de que usted sea un hijo de Dios, que usted haya nacido de nuevo, que le haya entregado sus pecados al Señor en confesión. Cuando uno es un hijo, uno no se revuelca y se siente complacido estando en donde viven los cerdos. Uno no se siente que pertenece a ese sitio. Cuando uno es un hijo de Dios, el Espíritu Santo está ahí, trabajando con uno y diciéndole: regresa a casa, ve a casa. Y Dios conoce a sus hijos. Y lo que el Señor, ¿verdad?, nos trae a nosotros es predicar el Evangelio. Porque hay muchos hijos del Señor que posiblemente no están en casa, están lejos. Y en algún momento Dios los va a traer. Y nosotros nos vamos a gozar igual que el Señor. Vamos a estar de pie, vamos a poner una canción. ¿Cuánto ansiamos ese día, Señor?
Cuánto anhelamos ese precioso momento, cuando ya no te veremos más con los ojos de nuestro corazón solamente, sino te veremos con nuestros ojos físicos también, y miraremos tu hermosura. Bendecirá al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Oh, sí, cántale. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Gloria al Señor. Vamos a hacer la oración de despedida. Amén. Y la iglesia, pues nos quedamos 3 o 4 minutitos más. Oramos al Señor. Señor de gloria, Dios grande, Dios maravilloso. Gracias, Señor. Te damos una vez más gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa de oración, escuchando el mensaje de tu palabra, Señor, y rindiendo culto de adoración a tu nombre. Pidiéndote, Señor, que tú bendigas grandemente a los amigos y hermanos que estarán viendo, Señor de gloria, el mensaje, Señor de gloria, a través de estas redes sociales, esperando que sea de grande bendición para cada uno de ellos. Y si alguno de ellos se ha echado atrás, Señor, puedas recibirle, Señor, puedas regresar de la misma forma que aquel padre recibió con los brazos abiertos a su hijo. De esa misma forma sabemos que tú y las iglesias recibirán con los brazos abiertos a todo aquel que quiera regresar a este redil hermoso, Señor de gloria, y para recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga.